Existen misterios que con el paso del tiempo no terminan de esclarecerse. Terminan encontrando pregunta tras pregunta. Los documentos salen a la luz, los responsables son identificados y las piezas finalmente encajan. Pero algunos enigmas parecen desafiar el propio tiempo. A finales del siglo XV, más de un centenar de hombres, mujeres y niños desaparecieron sin dejar un solo cuerpo, una tumba o una prueba concluyente. Lo único que quedó fue una palabra grabada sobre la madera. Una palabra que más de 400 años después continúa alimentando uno de los mayores misterios de la historia. Bienvenidos nuevamente a MCD Enigmas. El día de hoy viajaremos hacia la costa oriental de Norteamérica para conocer una de las historias más inquietantes. Durante siglos ha desconcertado a historiadores, arqueólogos e investigadores. Una colonia inglesa formada por más de 100 personas desapareció sin dejar rastro alguno. No hubo cadáveres, no hubo señales, no hubo testimonios de supervivientes, solo una palabra tallada en un árbol que parecía ofrecer una pequeña pista. Aunque hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con estas personas. ¿Qué ocurrió realmente con la colonia Roanoke? ¿Qué le sucedió a estas 100 personas que desaparecieron en el siglo XV? Hasta el día de hoy no hay respuestas, solamente preguntas. ¿Quiénes los pudieron haber asesinado? ¿Fue una pandemia? ¿Una crisis social? Quédate conmigo hoy y descubre qué le sucedió a la colonia Roanoke. Esto es MCD Enigmas. A finales del siglo XV, Europa atravesaba una época de exploración sin precedentes. Las grandes potencias competían por descubrir nuevas rutas comerciales, establecer colonias y ampliar su influencia más allá del Océano Atlántico. España dominaba buena parte del continente americano gracias a las riquezas obtenidas en México, Centroamérica y Sudamérica. Inglaterra, sin embargo, observaba aquella expansión con creciente preocupación. Si quería convertirse en una potencia global, necesitaba fundar sus propios asentamientos en el Nuevo Mundo. Fue entonces cuando apareció un nombre clave en la historia, Sir Walter Raleigh. Con el respaldo de la reina Isabel I, Raleigh recibió autorización para establecer una colonia inglesa en las tierras que hoy corresponden a la costa este de los Estados Unidos. El proyecto prometía abrir nuevas rutas comerciales, asegurar recursos y establecer una presencia permanente frente al dominio español. Tras varias expediciones de reconocimiento, se eligió una pequeña isla situada frente a la actual Carolina del Norte, Roanoke. A simple vista parecía un lugar prometedor. Bosques abundantes, acceso al mar, ríos cercanos, terrenos aparentemente fértiles, pero bajo aquella belleza natural se ocultaban
enormes desafíos que los colonos aún desconocían. En 1587 partió desde Inglaterra un grupo formado por 115 personas. No eran soldados ni conquistadores, eran familias completas. Había carpinteros, agricultores, artesanos, mujeres embarazadas y niños. Su misión no era explotar, era construir un hogar permanente. Entre ellos viajaba el artista y gobernador John White, encargado de dirigir la nueva colonia. Nadie podía imaginar que aquel viaje terminaría convirtiéndose en uno de los mayores enigmas de la historia. Las primeras semanas estuvieron marcadas por el entusiasmo. Comenzaron a levantar viviendas de madera, organizar cultivos y adaptar el terreno para sobrevivir al invierno. Pero muy pronto la realidad golpeó con fuerza. Los suministros eran limitados, las cosechas tardaban en producir, las enfermedades comenzaban a aparecer y las relaciones con algunos pueblos indígenas de la región eran cada vez más tensas. Cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aún así, hubo un momento que devolvió la esperanza a la colonia. El 18 de agosto de 1587 nació una niña. La llamaron Virginia Dare. Su nacimiento quedó registrado como el de la primera hija de padres ingleses nacida en América. Para los colonos representaba mucho, ya que un simple nacimiento era el símbolo de que aquel asentamiento podía convertirse algún día en una comunidad estable y próspera. Sin embargo, esa esperanza duraría muy poco. Las reservas de alimentos disminuían rápidamente. Los colonos comprendieron que no podrían sobrevivir mucho tiempo sin ayuda procedente de Inglaterra. Y la única persona capaz de conseguir esos suministros era su gobernador. John White tomó entonces una decisión que cambiaría la historia para siempre. Con la promesa de regresar lo antes posible, abordó un barco rumbo a Inglaterra. No sabía que cuando volviera, el mundo que había dejado atrás simplemente habría desaparecido. John White abandonó Roanoke con un único objetivo: conseguir provisiones y regresar antes de que la situación se volviera insostenible. Su intención era permanecer en Inglaterra solo unas cuantas semanas, pero el destino tenía otros planes. Cuando llegó a su país, Inglaterra se preparaba para enfrentar una de las mayores amenazas de su historia. La Armada Invencible española había avanzado hacia territorio inglés y la corona ordenó que prácticamente todos los barcos disponibles fueran destinados a la defensa del reino. Las embarcaciones comerciales quedaron inmovilizadas. Los viajes hacia América fueron suspendidos. White insistió una y otra vez en regresar a Roanoke, pero cada solicitud recibió la misma respuesta: debía esperar. Los meses comenzaron a convertirse en años. Mientras tanto, al otro lado del océano,
115 personas permanecían completamente aisladas. No existía ninguna forma de enviarles ayuda, no había comunicación, no había noticias, no había esperanza de rescate. Cada amanecer que pasaba aumentaban las posibilidades de que la colonia estuviera enfrentando hambre, enfermedades o conflictos con las tribus de la región. Para John White, la incertidumbre era aún más dolorosa. Entre aquellos colonos se encontraba su propia hija, Eleanor Dare, y también su nieta, Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América. Cada día lejos de ellas era una carga que lo acompañaba constantemente. Finalmente, en el año de 1590, casi 3 años después de haber partido, consiguió embarcarse rumbo a Roanoke. Y durante toda la travesía, imaginó el momento del reencuentro. Pensaba encontrar una colonia debilitada, tal vez casas deterioradas, tal vez personas enfermas, pero nunca imaginó lo que realmente estaba a punto de descubrir. Después de semanas navegando por el Atlántico, las costas de Roanoke finalmente aparecieron en el horizonte. El barco ancló cerca de la isla. John White descendió acompañado por algunos hombres. Mientras avanzaban hacia el asentamiento, algo comenzó a llamar su atención. Todo estaba demasiado silencioso. No se escuchaban hachas golpeando madera. No había humo elevándose desde las chimeneas. No corrían niños entre las viviendas, ni siquiera se oían animales. Solo el viento atravesando los árboles. Al acercarse a las primeras construcciones, el silencio se volvió aún más inquietante. Las casas seguían allí, pero estaban vacías. No encontraron personas, no encontraron cuerpos, no hallaron señales recientes de vida. White recorrió una vivienda tras otra, esperando encontrar a alguien. Llamó a su hija, pronunció el nombre de Virginia. Nadie respondió. La colonia parecía haber sido abandonada hacía mucho tiempo atrás. Sin embargo, algo llamó inmediatamente su atención. Las construcciones no habían sido destruidas, no mostraban señales de un ataque violento. Algunas habían sido cuidadosamente desmontadas. La madera parecía haber sido reutilizada. Aquello no era el aspecto de un poblado arrasado por la fuerza. Era como si quienes vivían allí hubieran decidido marcharse, con tiempo suficiente para llevarse lo que consideraban importante. Entonces ocurrió el hallazgo que convertiría a aquella expedición en un misterio eterno. Sobre uno de los postes de madera apareció una inscripción. 4 letras. C-R-O. Los exploradores continuaron buscando. A pocos metros encontraron otra marca. Esta vez estaba grabada sobre el tronco de un árbol. La palabra completa decía Croatoan. White permaneció inmóvil observando aquellas letras. Recordó inmediatamente un acuerdo que había establecido con los colonos antes de abandonar la isla. Si alguna vez se veían obligados a trasladarse por voluntad propia, debían dejar un mensaje indicando el lugar al que se dirigían.
Y si ese traslado ocurría bajo amenaza o mediante la fuerza, debían grabar una cruz de Malta junto al mensaje para advertir que actuaban en contra de su voluntad. John White examinó cuidadosamente el árbol. No había ninguna cruz, solo aquella palabra: Croatoan. En ese instante creyó haber encontrado una esperanza. Croatoan era el nombre de una isla cercana, habitada por un grupo de indígenas con el que algunos colonos habían mantenido relaciones relativamente amistosas. Tal vez, solo tal vez, toda la colonia había logrado sobrevivir trasladándose hasta ese lugar. Pero la naturaleza volvería a imponerse en su camino. Cuando intentaron organizar la expedición hacia la isla de Croatoan, una fuerte tormenta comenzó a azotar la costa. Los vientos eran demasiado intensos, las olas golpeaban violentamente las embarcaciones. Los marineros se negaron a continuar. Permanecer allí significaba arriesgar la vida de toda la tripulación. Con enorme frustración, John White tuvo que abandonar Roanoke sin haber llegado jamás a la isla que quizá guardaba las respuestas. Mientras el barco se alejaba lentamente de la costa, observó por última vez el bosque desaparecer en el horizonte. Nunca volvería, y jamás volvería a ver a su hija, ni a su nieta, ni a ninguno de los 115 colonos que habían viajado con la esperanza de construir un nuevo hogar. La desaparición de la colonia de Roanoke dio lugar a incontables teorías. ¿Dónde quedaron estos colonos? Si has llegado hasta aquí y has escuchado la historia completa, suscríbete, comenta y comparte. Hay hipótesis variadas. Algunas rozan la leyenda, otra intentan apoyarse en la evidencia lógica. Sin embargo, 4 siglos después, ninguna ha podido explicar qué pasó o sucedió con estos colonos. Si estás aquí aún, suscríbete, comenta y comparte. Esto es MCD Enigmas. La hipótesis considerada más probable por muchos historiadores sostiene que los colonos abandonaron voluntariamente el asentamiento, sin alimentos, sin noticias de Inglaterra durante años. Es posible que decidieran trasladarse hacia la isla de Croatoan para vivir junto a la comunidad indígena con la que mantenían relaciones relativamente pacíficas. Aquella posibilidad explicaría por qué las viviendas parecían haber sido desmontadas cuidadosamente y por qué no existían señales de una lucha violenta. Incluso algunos hallazgos arqueológicos realizados en las últimas décadas han alimentado la idea de que parte de los colonos pudo integrarse con otros asentamientos de la región. Pero esa teoría tampoco explica todas las preguntas. Si realmente sobrevivieron, ¿por qué nunca regresaron? ¿Por qué no dejaron un relato escrito? ¿Cómo desapareció el rastro de más de un centenar de personas? Otra hipótesis hablan de enfermedades y hambrunas, ataques de tribus enemigas
Otra hipótesis hablan de enfermedades, hambrunas, ataques de tribus enemigas o incluso de una expedición española que jamás fue registrada con claridad. Todas presentan argumentos y todas presentan vacíos. Quizá la verdad sea mucho más simple de lo que imaginamos. O quizá nunca lleguemos a conocerla, porque el mayor misterio de Roanoke no es la palabra Croatoan, no es el árbol, no es la colonia abandonada. El verdadero misterio es que 115 hombres, mujeres y niños desaparecieron en un continente inmenso, sin dejar una sola prueba concluyente de cuál fue su destino. El tiempo borró sus huellas, el viento silenció sus voces, y el bosque terminó ocultando aquello que jamás pudo explicarse. Mientras las olas continúen golpeando las costas de aquella pequeña isla en Carolina del Norte, Roanoke seguirá ocupando un lugar entre los grandes enigmas de la historia.